Y empezamos con la frase de como dijo Rachel Castro, pionera del ambientalismo moderno. En la naturaleza nada existe de forma aislada. Repito mi saludo, muy buenas noches con todos. Es un gusto darles la bienvenida a este importante espacio de aprendizaje y reflexión ambiental. Hoy tenemos el agrado de dar inicio a nuestra semana de capacitaciones organizada por el Voluntariado Ambiental EcoUCB, un espacio donde buscamos reforzar conocimientos, aprender de profesionales destacados y seguir formando agentes de cambio comprometidos con el cuidado de nuestro entorno. Se les compartió en las redes del voluntariado, de LinkedIn, de Instagram y de Facebook. Les agradeceríamos un montón si nos siguen en todas las redes y reaccionan al contenido que seguidamente se va publicando. Ahora le vamos a dar pase al presidente de nuestro voluntariado para que les vaya contando un poquito cómo es que trabajamos en EcoUCB. Adelante, José Luis. Bueno, primeramente que todo, muy buenas noches con todos los presentes. Lamentablemente no puedo encender mi cámara, está un poco mal, pero agradecerles en esta oportunidad su acogida a esta ponencia tan especial que hemos logrado gestionar con el Ministerio de Energía y Minas y con una autoridad tan importante como lo es la doctora Rosemary Margaret. Agradecer la aparición de representantes de más de 15 universidades de todo el norte y sur del país. Y bueno, esperamos puedan aprovechar esta ponencia tan importante que hemos gestionado para cada uno de ustedes. Marina, me comentan que ya la ponente está en sala, así que por favor, si puedes dar el pase para su presentación. Bien, continuamos. Lo que sí cabe indicarles como que durante el desarrollo de la charla se va a compartir el enlace de registro de asistencia a través del chat del Zoom. Se van registrando, para ello se les pide que en su perfil de Zoom tengan su nombre y su apellido para poder corroborar la información según lo que van agregando en el formulario. Ahora sí vamos a presentar a nuestra ponente. En esta oportunidad tenemos la ponencia titulada Evaluación de impacto ambiental en el sector hidrocarburos, un tema de gran relevancia para nuestra formación como ingenieros ambientales, considerando los desafíos actuales en la gestión sostenible de los recursos energéticos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la destacada participación de la doctora Rosemary Margaret Guamán Caballero, ingeniera ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal, cuenta con maestría en gestión integrada en seguridad y medio ambiente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 19 años de experiencia en los sectores mineros, energético y ambiental, desempeñándose en cargos de dirección, supervisión, auditoría y asesoría, tanto en el sector público como privado. Actualmente es directora de la Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas y presidenta de la Comisión de Gestión Ambiental del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Ha trabajado en entidades como OEPA o SINERMIN, liderando proyectos vinculados a la gestión ambiental en hidrocarburos. Además, es expositora y docente en diversas universidades y ha brindado capacitaciones a nivel nacional en temas de remediación ambiental, pasivos ambientales, evaluación de impacto ambiental, huella hídrica, ERSA, entre otros. Sin más preámbulo, damos pase a nuestra ponente, agradeciendo de antemano su valiosa participación y disposición para compartir sus conocimientos con todos nosotros. Adelante, doctora Margaret. Ay, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Más bien disculpen un poco la demora. Definitivamente en Lima hay demasiado tráfico, a pesar que bueno, he salido bien temprano del trabajo. eh, Ha habido una complicación, ¿no? Ha habido bastantes inconvenientes con el tráfico. A ver, voy a presentar. Ya, ¿me confirman si lo pueden visualizar? Sí. Sí, a ver, un ratito voy a compartir con audio, porque por ahí hay algunos videos. Ya, ok. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Las disculpas del caso por la demora. En esta oportunidad agradecer, ¿no?, la invitación por
para compartir justamente esta sesión relacionada a lo que es la evaluación de impacto ambiental en actividades de hidrocarburos, ¿no? Eh, el objetivo justamente de esta sesión es capacitar, ¿no?, a los futuros líderes de la Universidad César Vallejo, justamente quienes han convocado a esta sesión, del voluntariado ambiental ECO-UCB y de organizaciones aliadas, específicamente en lo que son aspectos técnicos, ambientales y sociales, vinculados lo que es a la cadena de valor de los hidrocarburos, ¿no?, promoviendo el conocimiento de normas, procedimientos y buenas prácticas para la gestión responsable de los recursos naturales y de la prevención de impactos ambientales, ¿no? Este es el objetivo. De hecho, el poco tiempo que podamos tener, hora y media de conversar, un poco, quedaría un poco corto, pero la idea es de que por lo menos tengamos ciertos conceptos importantes respecto a lo que es el impacto ambiental en esta actividad de hidrocarburos específicamente, ¿no? Entonces, el temario de hoy va a estar relacionado a lo que es la introducción al petróleo y sus características, un poco para conocer algo, aspectos relacionados a ello, porque definitivamente, al igual que, bueno, otros sectores como el minero, el pesquero, ese subsector, porque o sea, el sector energía tiene lo que es electricidad y hidrocarburos, tiene ciertas particularidades, ¿no? Ciertos impactos que no necesariamente van a presentarse en otras actividades, ¿no? Entonces, luego vamos a ver lo que es actividades del subsector hidrocarburo, lo que es la institucionalidad del subsector hidrocarburos. Acá vamos a ver muchas empresas que participan en este tema ambiental, específicamente de lo que es el subsector hidrocarburos, ¿no? Entonces, tenemos lo que es normativa ambiental aplicable, la evaluación de impacto ambiental, lo que es línea base ambiental, ¿no? El séptimo punto, identificación y evaluación de impactos ambientales, estrategia y medidas de manejo ambiental, ¿no? O sea, podemos, de hecho son bastante participantes, veo que son más de 100, quizás algunas preguntas que puedan aparecer puedan escribirlas por chat porque escuchar a todos va a ser un poco complicado, ¿no? Por ahí, bueno, entiendo que ya el anfitrión del evento va a hacer la metodología de cómo va a desarrollarse el tema de las preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser el petróleo, no? El petróleo, en pocas palabras, es una cadena de hidrógenos y carbonos, ¿no? Su origen es orgánico, ¿no? Y sus características es que es insoluble el agua y es más liviano que ella, ¿no?, que el agua. Entonces tenemos lo que son el gaseoso, el gas natural que viene a ser de una base asfáltica, ¿no? Y también tenemos lo que son los líquidos, que viene a ser el petróleo crudo. Entonces, en conclusión, el petróleo puede ser líquido, como bien sabemos, o puede ser gas, que es lo que es el gas natural, ¿no? Entonces, el origen del petróleo viene de un origen orgánico, ¿no? Restos de plantas, animales principalmente lo que es el plancton, se acumula por millones de años, ¿no?, en determinadas zonas y se va formando lo que son estos bolsones, ¿no?, que son como yacimientos de petróleo que posteriormente, digamos, mediante procesos, eh, hacen que se extraiga y se obtenga, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra el petróleo? El petróleo se encuentra en yacimientos, ¿no?, en zonas de más o menos 600 millones de años, ¿no?, para formar. En yacimientos de lo que es rocas sedimentarias, ¿no? Inclusive lugares también donde hubo mar, filtración también a través de roca, llega a la superficie y queda atrapado por una roca impermeable y también en un yacimiento. Entonces, definitivamente el petróleo se forma por millones de años y finalmente, como vemos en esta imagen, se extrae, ¿no? Se extrae a través de ciertos procesos que lo vamos a comentar posteriormente, ¿no? Entonces, en los que es trampas de petróleo, que son conocidos como yacimientos, ¿no?, debe existir una roca permeable de forma tal que bajo esa presión se mueve a través de esos poros microscópicos de la roca, ¿no? Entonces, esto se va moviendo y sube, ¿no? Entonces, el yacimiento debe comportarse, este yacimiento es como una trampa, ¿no? Acá está atrapado lo que es el hidrocarburo, ¿no? Entonces, como actividades de hidrocarburos, suena, no sé si son mensajes o son, creo que el ingreso de las personas, ¿no? Ya. Como actividades de hidrocarburos tenemos lo que es la exploración. Quizás he visto de algunos participantes está también de empresas mineras, es
muy parecido a ese proceso de exploración, que también, bueno, tiene para el tema de los metales, ¿no? También es el tema de exploración, ¿no? Se perfora, ¿no? Luego tenemos lo que es la explotación, ¿no? Esta explotación viene a ser a través de cierto mecanismo, se extrae el petróleo. En este caso, algunos que han ido por Talara pueden ver estos como caballitos, ¿no? Que permite extraer el petróleo. Estos son para campos ya muy maduros, ¿no? Que ya han tenido bastante extracción. Porque cuando es un campo, digamos, por así decirlo, joven, el petróleo aflora, ¿no? De inmediato, no necesitas ningún equipo de bombeo para extraerlo, ¿no? Luego viene lo que es la refinación y procesamiento. Conocemos a nivel país que tenemos lo que es la refinería Talara, la refinería Pampilla, lo que es la refinería Conchán, la refinería Iquitos, entre otras refinerías, bueno, son poquísimas, algunas van trabajando solo temporalmente, ¿no? Y luego viene lo que es almacenamiento. Se almacenan estos terminales, ¿no? Tenemos terminales en Hilo, ¿no? ¿Cómo se llama? En la zona acá también en el Callao, tenemos terminales donde almacenan, llegan este hidrocarburo y son almacenados para para distribuirse, ¿no? Entonces luego tenemos el transporte, que podría ser por buques o también podría ser por oleoductos. Tenemos en esta imagen lo que es el oleoducto norperuano, tenemos los gasoductos que también, bueno, traen lo que es el gas natural y los líquidos de gas natural. Luego, lo que es la distribución, que es propiamente la distribución que va hacia determinados sectores como el sector industrial residencial. A nivel de Lima tenemos lo que es eh, la empresa Cálida. Entiendo que por Trujillo, si más no me equivoco, también hay una empresa que distribuye, creo que es Gas Norte, ¿no? Y luego finalmente viene lo que es la comercialización, ¿no? La comercialización, que es lo que vemos constantemente en grifos, en estaciones de servicio, ¿no? Que expenden lo que es combustibles líquidos, gas natural, ¿no? O GLP, ¿no? Diésel, ¿no? Todos los combustibles que puedan, digamos, llegar para ya la distribución a nivel vehicular, ¿no? Entonces, como cadena de valor del petróleo nacional, tenemos más conocido en como ya parte técnica, conceptos técnicos, lo que es el upstream, que está relacionado a la exploración y producción. Lo que viene a ser el midstream, que viene a ser, digamos, el transporte y almacenamiento relacionado a un oleoducto, un gasoducto, y el downstream, que está relacionado a una refinería, a una planta de abastecimiento, ¿no? Entonces, como upstream, ¿no? A la fecha tenemos 5 lotes de exploración a nivel país, no. Tenemos lotes de explotación, o sea, cuando ya producen 27, y tenemos también oleoducto norperuano, buques marítimos, transporte terrestre de petróleo, ¿no? Y en el downstream tenemos a la fecha 7 refinerías, 10 distribuidoras mayoristas, 40 plantas de abastecimiento, más de 3.000 establecimientos de venta, ¿no? Al público de combustibles, ¿no? Consumidores directos, ¿no? Y también tenemos distribuidores minoristas de combustibles. Entonces, lo que quiere decir que la cadena o el universo de administrados digamos, enorme, ¿no? La cadena el universo de empresas, por así decirlo. Entonces, es innumerable, ¿no? Y como tema ambiental, ¿no? Por ejemplo, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental realiza estas supervisiones ambientales a toda esta cadena, ¿no? de petróleo. Entonces, como cadena de valor de gas natural, de la misma manera tenemos lo que es la exploración, ¿no? Aquí también se explora, ¿no? En yacimientos como por ejemplo lo que es el lote 88, lo que es el lote 56, ¿no? En el Cusco, se explota, ¿no? Tenemos una cuenca gasífera, tenemos una red de transporte que finalmente se llega hacia un procesamiento de gas natural líquido, ¿no? Y posteriormente esto se exporta, ¿no? Los líquidos de gas natural, pero también hay una cierta cantidad
que va al Citygate que queda en Lurín, ¿no? Que, bueno, que es operado por la empresa transportadora de gas del Perú, ¿no? Y que luego esta distribuye a través de esta, bueno, existe ya la empresa Cálida acá en Lima, que distribuye a nivel industria, a nivel residencial, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que es la cadena del valor del gas natural, ¿no? Es muy parecido al hidrocarburo líquido, solo que acá se saca lo que es gas natural y líquidos de gas natural. Entonces, como exploración, tenemos como exploración de petróleo, tenemos, digamos, varios procesos, ¿no? Entre ellos, la exploración superficial, ¿no? Aquí entra lo que es relevamiento topográfico en gran escala, hay afloramiento de rocas sedimentarias, métodos geofísicos, ¿no? Gravimetría, sísmica 2D, 3D y 4D, ¿no? Magnetotelúrico, también pueden usarse mapas geológicos, ¿no? Y ya la exploración profunda está relacionado a lo que es ya el perfilaje eléctrico, perfilaje geoquímico, entre otros. No los quiero marear, pero en lo que es la exploración profunda ya tú tienes que, eh, digamos, perforar a través de estos pozos de exploración. Tienes que perforar un pozo para determinar si realmente hay petróleo, ¿no? Entonces, por más que puedas realizar esta sísmica, ¿no? Que en muchos casos tiene, digamos, cierta negativa a veces por la comunidad o por la población o por algunas, digamos, empresas o por algunas instituciones. Esto es un método de exploración. Si realmente queremos saber si existe petróleo, se tiene que hacer un pozo, ejecutar un pozo de exploración para determinar si existe el yacimiento. Como exploración sísmica, digamos, comentamos de varias actividades que se pueden realizar para el tema de la exploración. Es un proceso mediante el cual hay ondas de energía que atraviesan la capa de roca y estas se devuelven a la superficie y llegan a unos equipos llamados geófonos, los cuales van a recibir esa información a un computador, una computadora, ¿no? O sea, en líneas generales, para no marearlos, se emite estas ondas, ¿no? Hacia el subsuelo, estas ondas suben, que son captadas por estos geófonos, y luego finalmente se llega a analizar en este, digamos, computador, que es un camioncito donde están las computadoras, ¿no? Entonces es como por decir, si queremos verlo, digamos así de una manera bien, bien clara, es como tomar una radiografía o una ecografía, como lo llamemos, al subsuelo, para ver que existe. Y sobre esa información es cuando se hace una ecografía, no sé, pues, ¿no? De la parte de acá del estómago, o de todo el cuerpo, ¿no? No lo sé, sale, ¿no? ¿Qué cosas encontramos? De la misma manera se explora cuando hablamos de exploración sísmica, de la sísmica. Y cuando hablamos de 2D, 3D, 4D, es cuando la mallita es más fina, ¿no? Vas explorando o encontrando de una manera bien finita, ¿no? Dependiendo. Si es 2D, 3D es mucho más fino, 4D mucho más fino. Lo que es exploración perforatoria, como les decía, por ejemplo, en lo que tenemos perforación terrestre o perforación marina, ¿no? Aquí en perforación terrestre, digamos, como su nombre lo indica, es en tierra y la perforación marina viene a ser lo que es en mar. No consiste en esta perforación de pozos cuya finalidad es llegar hasta la capa de roca donde posiblemente se pueden acumular los hidrocarburos, ¿no? En esta etapa inicial, por lo general, después se obtiene la información de lo que es el estudio sísmico, ¿no? Entonces, definitivamente primero es el estudio sísmico en donde se hace esa radiografía que les explico y luego se perfora, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos revisar y cerciorar que realmente existe petróleo, porque estas inversiones que se realizan son inversiones de muchos millones, entonces no se pueden dar el lujo de equivocarse, por lo tanto sí se tiene que perforar. Tenemos un videíto que se lo voy a colocar. A ver, no sé por qué se pasó. A ver, denme un minuto para entender un poco este proceso de
de exploración perforatoria. ¿Y qué viene a hacer acá también? No sé si logran escuchar. Comisión Sí, Nacional de Hidrocarburos. Exactamente. Autorizaciones para la exploración superficial. ¿Qué es la exploración superficial? Para descubrir yacimientos con hidrocarburos, primero se debe explorar. Es el primer eslabón de la cadena de valor de los hidrocarburos. La exploración de hidrocarburos se realiza por métodos directos o indirectos. Los métodos directos consisten en muestreos y observaciones Pueden ver, que se ¿no? realizan de manera directa. Confirma. Por ejemplo, la perforación de un pozo o la toma de muestras físicas en afloramientos. Los métodos indirectos se basan en la respuesta a la energía aplicada sobre las rocas o en la medición de sus propiedades físicas, por ejemplo la sísmica, gravimetría y la magnetometría. La exploración superficial se refiere a ambos métodos, excluyendo la perforación de pozos. Siempre se mantiene, como su nombre lo dice, en la superficie. ¿Qué tipo de exploración superficial es la más común? Los métodos geofísicos son los más comunes, y dentro de estos destacan los métodos sísmicos. Los métodos sísmicos consisten en propagar energía acústica sobre las rocas y registrar la energía refractada y reflejada que se genera cuando existen cambios en la densidad de las rocas. Es como si se tomara un ultrasonido a la Tierra. Para hacer lo anterior, se requiere una fuente de energía y una gran cantidad de receptores de alta sensibilidad, conocidos como geófonos o hidrófonos, dependiendo si están en la tierra o en el mar. El registro se mide en tiempo, el tiempo que pasa desde que se emite la energía hasta que se reciben sus reflejos en los receptores. Un levantamiento sísmico puede generar hasta 750 terabytes de datos que deben ser almacenados, ordenados y estructurados. Esto equivale a 750.000 copias de la Enciclopedia Británica. Posteriormente, todas estas mediciones son procesadas a través de algoritmos matemáticos complejos para generar imágenes visuales del subsuelo. Desde agosto del 2014, la CNH otorga autorizaciones para la exploración superficial en México. Estas autorizaciones le permiten al Estado generar información del subsuelo mexicano para incrementar la probabilidad de descubrir más hidrocarburos. De esta forma, las empresas privadas toman datos a nombre del Estado y los entregan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien podrá hacer uso de ellos, pero deberá reservar la información por un periodo de 12 años en caso de adquisición de datos y 6 años en caso de reprocesamiento e interpretación. Te invitamos a darle seguimiento a las autorizaciones para la exploración. Ya, entonces, digamos, podemos ver que este proceso de sísmica, justamente como decía, puede ser en mar o puede ser en tierra, está relacionado a emitir esas ondas, ¿no? Hacia el subsuelo, ¿no? Y que estas van a ser captadas por digamos, estos equipos que son llamados geófonos en lo que es tierra, ¿no? E hidrófonos cuando es en mar, ¿no? En conclusión, y esto es como bien lo menciona, ¿no? Una radiografía de la Tierra para ver qué existe por debajo, ¿no? Entonces, en conclusión, viene a ser lo que es ese video. No sé, creo que ahí me están escribiendo por chat. Ah, ya están saludando. Ya, ok. Luego pasamos, una vez que ya se explora y definitivamente se perfora, para este caso este pozo exploratorio, y digamos, se encuentra lo que es el petróleo, ya se pasa a una etapa de explotación, ¿no? Entonces es un proceso mediante el cual se extraen ya esos hidrocarburos, ¿no? Que puede ser, acuérdense que el hidrocarburo no solamente es líquido, puede ser gas, como lo que encontramos en las cuencas de gas de Camisea, ¿no? En Cusco, desde lo que es la capa de roca hasta la superficie.
Para extraer los hidrocarburos se utilizan dos mecanismos, ¿no? Que son llamados el árbol de Navidad. Es como un árbol de Navidad literal, ¿no? Y cuando los hidrocarburos fluyen a la superficie por sí solos. ¿Por qué? Porque este árbol permite contener. Como les decía, cuando son campos de petróleo, digamos, jóvenes, por así decirlo, eso aflora. Y más bien tienes que controlar que no salga. Pero cuando ya son, digamos, de muchos años, campos maduros, ahí sí tienes que, es como que bombeas para poder sacar lo que existe, ¿no? Entonces, eso es la explotación. Los que hemos pasado por Piura, por Talara, podemos ver estos caballitos, eso es cuando ya el campo es maduro y se extrae este petróleo, ¿no? Existen otros tipos de sistemas para extracción, que puede ser gas lift, puede ser el tema que también le inyectan agua para que pueda salir, etcétera, ¿no? Hay diferentes modalidades que lógicamente tienen que ser previamente aprobadas en un estudio ambiental, ¿no? Como producción y conservación tenemos la fase de vida del yacimiento, ¿no? La fase, como bien les decía, la primera fase es cuando es emergente, emerge el flujo, ¿no? Controla la presión natural debido al gas, ¿no? La fase 2 es una producción ya por una presión artificial que se inyecta gas, ¿no? Cuando ya se agota la presión natural propiamente de este pozo. Y una fase 3 es cuando ya el pozo está en agotamiento, no tiene una producción marginal, como le dicen, ¿no? Entonces, y los pozos ya se producen de manera intermitente, inclusive algunas empresas tienen que cerrar para luego volver a, digamos, a reaperturar para que, digamos, se vaya almacenando algo, ¿no? Como perforación submarina, ¿no? Tenemos esta torre que podemos ver, sirve para suspender y hacer girar el tubo de perforación en cuyos extremos está el trépano, ¿no? Los equipos se instalan y se mantienen en una plataforma, ¿no? Cuando ya se perfora a nivel mar, ¿no? Perforación submarina, necesitas estas torres y necesitas una plataforma definitivamente para poder colocar toda esta maquinaria que va a ir. Otro de los puntos importantes que se debe conocer, ¿no? Para todos los profesionales que, digamos, trabajamos o que estamos estudiando en este tema, en carreras relacionadas al tema ambiental, es conocer siempre qué instituciones están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es hidrocarburos, las instituciones que están relacionadas, la primera es Perupetro. Perupetro es una empresa estatal con derecho privado que en representación del Estado peruano encarga de promocionar y negociar y suscribir contratos de lotes en exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no? Es lo que, o sea, es una empresa privada estatal, por así decirlo. El Ministerio de Energía y Minas es, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Hidrocarburos, es el órgano normativo, o sea, él establece normas. Por ejemplo, más adelante vamos a poder ver, tenemos un reglamento de protección ambiental de hidrocarburos que lo aprueba el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y también, bueno, promueve, evalúa política, ¿no? Pero también tiene una función que es evaluar los instrumentos de gestión ambiental del subsector hidrocarburo, o sea, certificado, la certificación ambiental, ¿no? Así como sus modificaciones, actualizaciones y correspondientes. Pero ¿cuál es la diferencia? Es importante que lo sepamos entre el Ministerio de Energía y Minas y el SENACE, es que el SENACE es el organismo encargado de evaluar igual instrumentos de gestión ambiental, pero EIAs, estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Que son los de mayor envergadura de proyectos de inversión pública o privada o de capital mixto. En cambio, el Ministerio de Energía y Minas tiene la función de evaluar estudios de impacto ambiental semidetallados, o sea, de categoría, digamos, ¿no? Un poco más baja que acuérdense que un estudio de impacto ambiental detallado son aquellos que tienen esos impactos ambientales, digamos, significativos, por así decirlo, ¿no? Y el semi-detallado es para aquellos que no son tan significativos y que podría ser hasta leve, ¿no? Cuando es una declaración de impacto ambiental, ¿no? Hay categorías. Entonces, que se rigen bajo lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. El OEFA, ¿no? Claro, saber quién es el OEFA, qué hace el SENACE, qué hace Ministerio de Energía, Minas, qué hace Perupetro. OEFA es el ente fiscalizador, es el policía ambiental, por así decirlo, es el que
Si no cumples la norma, el reglamento que aprueba el Ministerio de Energía y Minas, si no cumples el estudio de impacto ambiental que aprueba el SENACE o el estudio de impacto ambiental semidetallado que aprueba el Ministerio de Energía y Minas, también multa, sanciones administrativas. Él es el que va a revisar que todo esté bien, ¿no? Entonces, Osinermin, no sé por qué se ha distorsionado con poco la letra. Bueno, el Osinermin es un organismo de fiscalización, supervisión y sanción, pero que ve el tema técnico de seguridad en lo que es actividades de minería y energía, en este caso de hidrocarburos. O sea, él ve lo que es seguridad, técnico de seguridad, ¿no? Y también tenemos la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, porque la SUNAFIL también es el ente encargado de promover, fiscalizar y supervisar lo que es cumplimiento de lo que es las, digamos, normas laborales, sociolaborales. Entonces, estas instituciones, de hecho hay otras, porque, por ejemplo, cuando se evalúa también los estudios de impacto ambiental o la categoría que tenga, estudio ambiental le vamos a llamar de manera general, también intervienen ciertas autoridades opinantes, como por ejemplo la Autoridad Nacional del Agua, el CERNAM, ¿no? Lo que es el CERFOR, lo que es el Ministerio de Producción, ¿no? Dependiendo de dónde va a ir ubicado el proyecto. Entonces, estos son, digamos, de manera macro, quienes son los que directamente tienen esta relación con estas actividades de hidrocarburos, ¿no? Entonces, las instituciones que evalúan los instrumentos de gestión ambiental, digamos, en conclusión, vienen a ser tres, ¿no? En el cuadro en la presentación anterior no se mencionó, pero es el SENACE, como bien le decía, él ve lo que son los estudios de impacto ambiental detallado y sus modificaciones. El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Hidrocarburos, que es la dirección en la cual yo laboro, y esta dirección evalúa lo que es los EIA semidetallados, días, ¿no? Planes de abandono, planes de rehabilitación, ¿no? Estudios ambientales, planes de abandono para las siguientes actividades, ¿no? O sea, eso básicamente viene a ser lo que es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y también hay un actor principal que también es los gobiernos regionales. Estos gobiernos regionales han recibido funciones del Ministerio de Energía y Minas para evaluar lo que son grifos, estaciones de servicio del alcance de su zona, de su región, ¿no? Por ejemplo, tenemos Gobierno Regional de Lambayeque, Gobierno Regional de La Libertad, que también evalúan estos estudios, pero acotadamente a lo que son grifos, plantas envasadoras, establecimientos de venta. Y finalmente, como bien le decía, la autoridad que fiscaliza el tema ambiental es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental y también las EFAS, ¿no? Las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Son los que son actores que están relacionados directamente con los instrumentos de gestión ambiental en el sector hidrocarburos. ¿Qué rubros tenemos? Tenemos rubros de exploración, como les decía, según el Reglamento de Protección Ambiental, que lo vamos a comentar en un momento, tenemos lo que es la sísmica, lo que es la perforación exploratoria, ¿no? Cuando ya entramos a lo que es explotación, tenemos facilidades de producción, instalaciones de baterías, separadores, ¿no? Refinación y transporte, como bien le decía, ya acá entra lo que es refinerías, ¿no? Unidades de procesamiento, ¿no? Transporte, cuando hablamos de ductos, tenemos el oleoducto norperuano, ¿no? eh, medios fluviales, distribución, cuando viene a ser ductos, ¿no? Por ejemplo, redes de distribución, ¿no? Y la comercialización, que lo conocemos en cada esquina, vemos un grifo, un establecimiento de venta, ¿no? De combustibles líquidos o gas natural. Estas son todas las actividades de hidrocarburos que le hemos visto de manera, digamos, gráfica al inicio, ¿no? Esto ya es un tema más textual. ¿Y por qué es importante? Porque el Reglamento de Protección Ambiental lo establece de esta manera. Entonces, les decía, actualmente, bueno, a octubre del 2025, según la portal de Perupetro, tenemos 5 lotes que están explorando, ¿no? Son pocos. ¿Y por qué es importante que exista exploración a nivel país? Es importante porque justamente miren todo el problema que hemos tenido con este desabastecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros solamente, bueno, tenemos el gas natural en lo que es la cuenca de Camisea.
¿no? Que es una cuenca gasífera, ¿no? En lo cual nos abastecemos, ¿no? Y bueno, también se exporta. Pero el no contar con otros proyectos de exploración implica que, digamos, en algún momento nos quedemos sin gas natural. ¿Por qué? Porque estos yacimientos, según información de Peropetro, tienen hasta 15 años. Entonces, los únicos lotes que tenemos en Cusco bueno, que de una u otra manera nos están alimentando del gas natural. También en el norte tenemos algunos lotes en Piura Talara, pero su producción de gas no es, digamos, no es tanta como lo tenemos en Cusco. Entonces, por eso es la importancia de que estos lotes puedan ir incrementándose y poder explorar para que para encontrar gas, para encontrar petróleo y para que no dependamos y no estemos importando de otros países porque no tenemos, ¿no? Entonces, actualmente son 5 en lo que es empresas que explotan, tenemos aproximadamente 25, ¿no? Que explotan en la selva norte, en la selva central, en lo que es selva sur, en el noroeste, ¿no? Y también tenemos en el Zócalo continental, ¿no? Que viene a ser los lotes que empiezan con Z son cuando están ubicados en lo que es el Zócalo, ¿no? Entonces, como normativa de hidrocarburos, en lo que es exploración y explotación de hidrocarburos, toda normativa parte de la Constitución Política del Perú, ¿no? La Constitución Política del Perú te indica, ¿no? El derecho que tenemos a vivir en un ambiente saludable, ¿no? Digno para toda la población. Tenemos la Ley Orgánica de Hidrocarburos que regula todo el marco del proceso, ¿no? de hidrocarburos, nuestro reglamento de actividades de exploración y explotación, la Ley General del Ambiente, que es la ley macro en donde todos los sectores se tienen que alinear, y específicamente para el subsector de hidrocarburos tenemos este reglamento para la protección ambiental de actividades de hidrocarburos, que es conocido como el Decreto Supremo 039/2014. Para los que estén interesados en esta actividad de hidrocarburos, esto es como una Biblia. Todo se tiene que aprender, todo se tiene que cumplir, todo tenemos que conocer todos los artículos porque en esta normativa te establece, ¿no? Incluso la etapa de evaluación ambiental, la etapa inclusive de qué medidas puedes también implementar o van a supervisarte en una fiscalización, etcétera. Y también tenemos un reglamento de participación ciudadana para lo que es actividades de hidrocarburos, que está muy relacionado con la población, que son los grupos de interés que viven alrededor de estos proyectos y que de una manera tienen ciertos, digamos, impactos positivos o podrían ser también negativos en algunos casos. También esta actividad cuenta con límites máximos permisibles, ¿no? Entonces tenemos límites máximos permisibles, ¿no? Aprobados por el Ministerio del Ambiente para emisiones y material particulado, ¿no? Y tenemos también límites máximos permisibles para efluentes líquidos. Los efluentes líquidos son los que se descargan, ¿no? Se descarga y las emisiones vienen a ser aquellas emisiones que puedan darse, por ejemplo, en una refinería, en un flare, o de repente alguna emisión que también pueda tener específicamente, ¿no? Algún proceso involucrado con esta actividad, ¿no? Se tiene ambos límites máximos permisibles son sancionables si se incumplen, ¿no? ¿Quién los sanciona? El ente fiscalizador que lo comentábamos, que era el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Esto sí es sancionable porque es un límite, o sea, el estándar de calidad ambiental para lo que, bueno, estamos metidos, tiene una diferencia. El estándar de calidad ambiental es aquel estándar que se mide en el cuerpo receptor, vale decir un cuerpo de agua, como un río, cuando todavía no está la descarga, ¿no? La descarga es propiamente cuando ya tienes ese tubito, esa medición que se realiza, esa tubería, viene a ser lo que es la medición que se va a comparar con el LMP. En cambio, el estándar de calidad ambiental del agua, por ejemplo, que también tenemos del aire, es aguas arriba, aguas abajo. Hay diferencia, pero la que se multa es con eso. Luego tenemos que vendría a ser un estudio de impacto ambiental, ¿no? Un estudio de impacto ambiental viene a ser una integración de sistemas físicos, biológicos, humanos y sus interrelaciones, ¿no? O sea, toda la interrelación en el ambiente
de estos elementos físico-químicos están, digamos, de forma individual o asociada, conforman lo que es el medio o donde se desarrolla la vida, ¿no? Siendo estos factores lo que aseguran la salud ambiental colectiva de las personas, ¿no? Entonces, este concepto, ¿no?, del estudio de impacto ambiental relaciona a toda esta integración. ¿Por qué? Porque en un estudio de impacto ambiental uno tiene que evaluar componentes físicos, biológicos, ¿no?, y sociales que están relacionados al humano y a las interrelaciones, ¿no? Entonces, el estudio de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo. Esto lo indica la Ley General del Ambiente, que tiene como propósito asegurar la viabilidad de un proyecto. ¿Qué quiere decir? De que uno no puede construir ninguna de estas actividades que hemos mencionado desde el inicio y en este cuadro si es que no tiene un estudio ambiental. Debe tener, porque si no, no puede operar. Y si opera sin estudio de impacto ambiental, ¿no?, o la categoría que le corresponde al proyecto, es sancionable, tiene una multa, y pues el OEFA le cierra la actividad, ¿no? Tiene que tener una certificación ambiental. ¿Por qué? Porque este estudio de impacto ambiental es preventivo, ¿no? Es para prevenir que no ocurra ningún impacto. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver algunas medidas de manejo ambiental que establece, ¿no? ¿Y qué es un impacto ambiental? Es la alteración positiva o negativa, ¿no? Tenemos positiva, puede ser generación de empleo, de repente el proyecto va a traer empleo, ¿no? De repente negativa, no sé, pues no puede haber de repente alguna alteración a la calidad de agua, ¿no?, por algún vertimiento, ¿no?, etcétera. Entonces, justamente todos estos impactos ambientales se evalúan en los estudios ambientales, ¿no? Entonces, ¿cuál viene a ser el macroproceso de evaluación ambiental? El macroproceso de evaluación ambiental está relacionado a, primero, clasificar el estudio ambiental. O sea, nosotros en el sector hidrocarburos, como bien les decía, existe una clasificación, existe categorías, ¿no? Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental detallado cuando es significativo, un estudio de impacto ambiental semidetallado cuando es moderado, y puede ser una declaración de impacto ambiental cuando es el impacto leve. Entonces tienes que clasificar, ¿no? Luego, en ese escenario, o sea, nosotros como Reglamento de Protección Ambiental tenemos ya bien claro la clasificación. Hay una clasificación anticipada. En otros sectores no lo tienen. Entonces tienen que elaborar cierta información para presentarle al SENACE para que el SENACE le categorice. Luego se presenta un plan de participación ciudadana, que es conocido como PPC, que en conclusión viene a ser un plan en el cual tú dices, ya, por ejemplo, ¿no?, estamos en la zona digamos, de La Libertad. Ya, este proyecto, ¿a qué zonas, digamos, va a generar de repente un impacto? Ya, a esta zona, a este centro poblado, a este distrito, ¿no? Entonces tú realizas los talleres a estos determinados grupos de interés que van a recibir una determinada afectación positiva, también podría ser, o de repente negativa, del proyecto, ¿no? Es en donde se establece todos los talleres para que la empresa te explique lo que va a hacer, ¿no? Y tú, como poblador, vas a decir, ¿sabes qué? Me parece, yo creo que acá debería de implementarse esta medida, no considero que deban hacer esto, ¿no? Tú puedes opinar, ¿no? Luego, pueden hacer un acompañamiento en línea base. O sea, por ejemplo, la autoridad no puede ir a acompañar a ver, porque el estudio de impacto ambiental inicia con lo que es la línea base ambiental, ¿no?, que lo vamos a explicar rápidamente más adelante, que es la fotografía del tema ambiental de esa zona antes del proyecto. Entonces, durante la elaboración del EIA, se hace ese acompañamiento, se elabora un plan de trabajo, ¿no? Y luego, ya durante la evaluación del EIA, se ingresa el estudio ambiental o el IGA, se tiene una etapa de admisibilidad, ¿no? Se inicia la evaluación, puede que se pida solicitudes opinantes técnicos, como les decía, por ejemplo, si es un proyecto que va a caer o que va a atravesar un cuerpo de agua, se le pide la opinión de la Autoridad Nacional del Agua, quien es el ente rector en todo lo que es cuerpos de agua.
Si es un proyecto que, por ejemplo, atraviesa una zona de amortiguamiento o una área natural protegida, se pide opinión técnica al CERNAM como ente rector. De la misma manera ellos son vinculantes, son opinantes vinculantes. O sea, ¿qué quiere decir vinculantes? Que su opinión de ellos puede hacer que el proyecto se desapruebe, si es que ellos no están de acuerdo. Tenemos otros opinantes no vinculantes como DICAPI, DIGESA, ¿no? Que emiten opiniones, por ejemplo, no produce si un proyecto está en mar, DICAPI si está en mar, emiten estas opiniones técnicas, pero no son vinculantes. Información de observaciones, se emite un informe, o sea, cuando ya evalúan ese estudio de impacto ambiental, va a haber una ronda de observaciones. Así como cuando uno presenta un trabajo y el profesor te corrige, ¿no? Y te emite ciertos comentarios, observaciones, de la misma manera, estos estudios de impacto ambiental tienen un informe de observaciones. Se le da un plazo para que ellos subsanen y de corresponder, si está todo ok, se aprueba. Se aprueba a través de una resolución directora, ¿no? Y post-evaluación, en caso corresponda, se le notifica la aprobación del IGA y se traslada al expediente lo que es al ente fiscalizador. ¿Por qué? Porque el ente fiscalizador es quien te supervisa que estés cumpliendo con tu estudio de impacto ambiental o cualquier estudio ambiental que te han aprobado. Él es el que te supervisa que cumplas. Y si no cumples tus compromisos, por ejemplo, un compromiso así que se me viene a mente, que realices un programa de monitoreo de agua, aire y suelos, ¿no? Trimestralmente, en determinadas coordenadas, ¿no? UTM. Entonces tú tienes que realizar. Por ejemplo, la empresa no cumple, no hizo el monitoreo, es una sanción. Ese es un compromiso. O sea, estos estudios tienen ciertas medidas de manejo ambiental que establecen compromisos. O sea, toda medida de manejo ambiental, estrategia de manejo ambiental, plan de manejo ambiental, como lo queramos llamar, son compromisos que tú como empresa tienes que cumplir. Si no los cumples, entra la entidad fiscalizadora y te aplica una sanción administrativa. Por lo tanto, en algún momento, cuando alguno de ustedes trabaje en consultoras ambientales, ¿no? Tienen que ser muy cuidadosos de lo que se pone en esos estudios, ¿no? Porque a veces las empresas, ¿no? Petroleras o cualquier otra empresa minera o pesquera no leen lo que se pone. A veces se comprometen a hacer un montón de cosas y realmente son cosas que no debieron, ¿no? Entonces es importante conocer, ¿no? Bien, si es que de repente por ahí hay dudas, consultar con las autoridades, ¿no? Eso es importante. Entonces, el proceso de certificación ambiental del proyecto de hidrocarburos, el titular, por ejemplo, ¿no? Un caso, un titular de una empresa petrolera, tenemos Petroperú, ¿no? Expone el proyecto. Se clasifica, ¿no? Tenemos una clasificación anticipada en la norma. Clasificación anticipada quiere decir que ya existen proyectos que sabes qué categoría le va a dar. Por ejemplo, si es exploración sísmica en mar, decimos, ya, puede ser una IA semidetallada o puede ser una DIA. Hay ciertas características. Si es una perforación en selva, no, eso sí o sí es un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Eso es lo que quiere decir la clasificación anticipada. Y esto, ¿dónde se encuentra en este subsector? Se encuentra en el Reglamento de Protección Ambiental, ¿no? La 039 de 2014, que la vimos al inicio, que te establece ya en el anexo 1 que clasifica la clasificación por proyecto. ¿Qué le toca? Le toca a IA, le toca a IASD, le toca a IA. Que esta clasificación se puede mejorar lógicamente, toda norma se puede mejorar. Hay cosas que, digamos, están para mejorar, pero por lo menos ya se cuenta, ¿no? Antes no, hay sectores inclusive que no tienen eso y tienen que estar preguntando, y es un proceso también de evaluación para ver qué categoría le corresponde esto. Se aprueba el PPC, que es el Plan de Participación Ciudadana, se supervisa la elaboración de línea base, que son los acompañamientos, ¿no? Es importante comunicar el inicio de la elaboración de la IA, se presenta luego la IA por el titular y en esta etapa ya entra el sector. Podría ser Ministerio de Energía y Minas, podría ser SENACE, en este caso es un EIA, sería SENACE, que revisa, evalúa, es la línea base, la revisión del proyecto, la caracterización de impactos, la estrategia de manejo ambiental que viene a ser planes, ¿no? Ojo, importante, como les decía,
no solamente el Ministerio de Energía y Minas, el SENACE o el gobierno regional evalúa. Si existe competencias, por ejemplo, hay un cuerpo de agua, hay una área natural protegida, entran otras autoridades, otras instituciones a opinar, ¿no? Eso es importante conocer. Y finalmente, si todo está ok, no tenemos observaciones o yo como empresa levanto mis observaciones, me emiten lo que es la certificación ambiental. O sea, mi proyecto tiene certificación ambiental, puedo iniciar la construcción, ¿no? Aplicaciones de mecanismos de participación ciudadana previa a la presentación y durante la evaluación, ¿no? El tema de la participación ciudadana, como bien sabemos, es un tema muy importante, porque muchos proyectos justamente se han caído por problemas sociales. Entonces, la relación, los talleres, toda la información que debemos de realizar audiencias, no sé, anuncios radiales con la población, tiene que ser de una manera didáctica, porque bien sabemos, no todos conocen, ¿no?, los proyectos, no todos conocemos conceptos técnicos, tiene que ser bien fluido, bien entendible, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿por qué? Porque tienen el derecho, ¿no? O sea, están entrando, o sea, a sus territorios, ¿no? Tienen que conocer y también tienen que opinar, ¿no? Si les parece, no les parece, ¿no? Entonces, los componentes de un estudio de impacto ambiental tenemos el reconocimiento, que viene a ser, le conocen con términos, digamos ya del inglés, el scoping, que es un análisis preliminar. O sea, voy a la zona y reviso toda la zona, cómo es, los accesos que hay, ¿no? Selecciono variables para lo que es el diagnóstico, defino un área de influencia preliminar. El diagnóstico es el segundo paso, que viene a ser la línea base, ¿no? La línea base, importante, porque esta línea base yo levanto información. ¿Qué hay en el tema ambiental? ¿Qué hay en suelos? ¿Qué hay en el agua? ¿Cómo están los parámetros? ¿Es posible que ese río ya esté contaminado? No lo sé. En el tema biológico también hago qué especies, qué animalitos están, si hay animalitos amenazados, ¿no? ¿Qué es el tema socioeconómico? ¿Qué grupos de interés o qué población están en el área de influencia indirecta del proyecto? ¿Cuántos son? ¿Qué sexo tienen? ¿Tienen casa? ¿No tienen casa? ¿Tienen agua? ¿No tienen agua? Toda esa información es en la línea base. Esta línea base ambiental y social recoge la información, la fotografía del momento antes que se apruebe la IA, antes que se ejecute el proyecto. ¿Y por qué es importante hacer una buena línea base? Eso es importante. ¿Por qué? Porque podría existir que, supongamos, esa zona ya tenga contaminación, o de repente no necesariamente contaminación por otra empresa o por otra actividad, sino natural, podría haber, ¿no? Podría presentarse. Entonces, esta línea base es clave, es importante. Análisis del proyecto, localización, características, ¿no? Lo que es etapa técnicas, duración, recursos requeridos, desecho general, ¿no? Entonces, la identificación de impactos, ¿no? Ahí con alguna metodología, ¿no? Identificamos los impactos sobre lo que es el medio físico, biológico, económico, social, de interrelaciones, ¿no? Y la evaluación de impactos que está de acuerdo a la metodología que se seleccione, ¿no? Porque cualquier empresa puede seleccionar su metodología de evaluación de impactos, donde determinan variación, intensidad, extensión, momento, persistencia, etc. Diferentes factores, ¿no? Y atributos que se establezcan, ¿no? Establezca la metodología. Claro, si yo escojo una metodología, tengo que hacerla tal cual la metodología, ¿no? Yo quiero la metodología, pero la voy a variar porque acá me conviene, ¿no? La metodología tal cual. Y el plan de manejo está relacionado a esas medidas. Una vez que yo hago mi línea base, identifico impactos, propongo medidas de manejo. ¿Qué puedo hacer para prevenir? ¿Qué puedo hacer para mitigar? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos para tenerlo más claro. Entonces, como les decía, quizás este diapositivo debí poner adelante para un poco entender. Hay diferentes tipos de instrumentos ambientales en ese subsector, ¿no? Les comentaba de lo que es el estudio de impacto ambiental semi-detallado, la declaración de impacto ambiental, que tiene categoría 1, categoría 2, estudio de impacto ambiental semi-detallado, la categoría 3 es el estudio de impacto ambiental detallado, y también existe lo que es la evaluación ambiental estratégica. Los instrumentos complementarios, que es importante, en esto entra mucho el sector, el Ministerio de Energía y Minas.
Aquí, por ejemplo, entran estudios de impacto ambiental detallado, lo evalúa SENACE, pero estos correctivos o complementarios, mucho entra a lo que es el Ministerio de Energía. Plan de abandono es cuando ya te vas a retirar de la actividad. Plan de abandono parcial, de repente quieres abandonar un tanque o una batería. Plan de rehabilitación es cuando ya tú quieres remediar un sitio, ¿no? Un sitio o un área contaminada. Informe técnico sustentatorio cuando es una ampliación, modificación, mejora, una mejora que puedas realizar. Plan de adecuación ambiental, plan de abandono, plan ambiental detallado o otros. Plan ambiental detallado o plan de adecuación ambiental está relacionado a aquel eh, instrumento correctivo que, digamos, como normativamente te han abierto una ventana para que pese a que tú no tienes estudio de impacto ambiental o certificación ambiental, puedas tener un plan de adecuación, ¿no? Es como por decir una ventana, no sé si de repente se escuchó los PAMAS, ¿no? Es algo así como los PAMAS, ¿no? Es yo como empresa, por ejemplo, ¿no? Para tenerlo claro, construí un tanque, pero no pasé por un proceso de certificación ambiental. No elaboré, ni a nadie me lo evaluó, ni nadie me lo aprobó. Entonces la norma ya se cerró ese plazo, ha establecido un plazo. Ya, ok. Tú has construido cosas sin certificación ambiental. Te doy un plazo para que tú presentes este plan de adecuación ambiental que ya venció y ahora el plan ambiental, estamos en plan ambiental detallado, para que tú presentes y establezcas las medidas de manejo ambiental, que es lo más importante, ¿no? De hecho, mal, porque la empresa no debió construir. Por otro lado, ya se le está sancionando, ya debe tener multas de OEFA, pero por otro lado, le estableces a que se regularice, ¿no? Es un tema excepcional, no es que siempre pase. ¿Por qué? Porque lo que se debe cumplir es esto, acuérdense, es preventivo. Esto es algo, el plan ambiental detallado es algo excepcional. Tenemos contenidos de lo que son, digamos, contenidos técnicos para cómo elaborar, ¿no? Estos IGAs. Tenemos la resolución ministerial, ¿no? La 184, que es para elaborar un estudio ambiental, de impacto ambiental detallado. Tenemos términos de referencia para estudios de impacto ambiental de proyectos de características similares. Estos términos de referencia quieren decir, es como que establece qué contenidos debe tener tu estudio de impacto ambiental detallado para una exploración. ¿Qué contenidos debe tener una idea? Por ejemplo, contenidos, a lo que me refiero es línea base, descripción del proyecto, no sé, el tema de medidas de manejo, plan de contingencia, a eso me refiero con el contenido. Entonces ya se cuenta con información. De que está muy antiguo, está muy antiguo. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar, ¿no? Porque ya tiene los minutos. Entonces la idea es que el Ministerio de Energía y Minas actualice estos términos de referencia para que se establezcan ciertas especificaciones técnicas acorde con el tiempo, ¿no? Y acorde con la nueva normativa, acorde con las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas, etcétera, ¿no? También se tiene estos contenidos mínimos para elaborar instrumentos de gestión ambiental, por ejemplo, para lo que son proyectos de exploración, también. El otro de explotación, estos son exploración, ¿no? Para explotación de hidrocarburos también. Son contenidos que si uno entra, están en la página del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Uno puede entrar, se los voy a alcanzar esta presentación para que la tengan y puedan revisar qué es lo que contiene, qué debe contener. Es decir, el Ministerio de Energía y Minas o el SENACE te va a evaluar conforme que esté conforme a estos contenidos mínimos. También hay contenidos mínimos, por ejemplo, para lo que son criterios técnicos para evaluación de modificaciones y ampliaciones, vale decir informes técnicos sustentatorios. También tenemos lineamientos para elaborar planes ambientales detallados y para planes de abandono. Entonces se tiene el contenido mínimo. Contenido mínimo es el sinónimo de qué debe contener estos estudios ambientales. También tenemos guías y protocolos, ¿no? Tenemos la guía para la elaboración de la línea base, que es del Ministerio del Ambiente. Tenemos el manual de estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Del SENACE. Tenemos protocolos, como por ejemplo el de monitoreo de calidad de aire, guías para el muestreo de suelos, ¿no? Entre otros. También para lo que es, por ejemplo, el agua, tenemos monitoreo, protocolo para el monitoreo de calidad de agua,
ciertos procedimientos, cómo clasifico mis cuerpos de agua. Por ejemplo, si tengo, supongamos el río Moche, que está en la zona de Trujillo, ¿qué categoría le corresponde? Lo encuentro acá. ¿Y por qué es importante saber la categoría según lo que te dice Lana? ¿Por qué? Porque acuérdate que tú tienes un estándar de calidad ambiental y ese estándar de calidad ambiental tiene determinados parámetros que se comparan, ¿no? Entonces, y hay determinadas categorías, ¿no? No sé, uso poblacional, categoría, no sé, ecosistema acuático, lo que fuese, tú comparas con esa categoría. Y esta resolución de Lana te dice que ese cuerpo de agua, ¿qué clasificación tiene? ¿No? Entre otros documentos que establece la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Tenemos, bueno, el contenido mínimo para elaborar un EIAD, que está relacionado, como les decía, ver qué ítems y qué especificaciones te dice para elaborar. Descripción del proyecto, un estudio de línea base, una caracterización del impacto, un plan de participación ciudadana, ¿no? ¿Quiénes han participado? Eso es importante. ¿Quiénes han participado de ese proyecto? La consultoria, anexos de los títulos habilitantes. Área de influencia del proyecto está relacionado a un espacio geográfico, ¿no? Podemos tener, como conocemos, la área de influencia directa, que es la relacionada al proyecto, ¿no? Si está, por ejemplo, este polígono, ¿no?, naranja, es el área de proyecto, esa es mi área de influencia. Y mi área de influencia indirecta es la que ya podríamos ponerle un buffer, un rango, ¿no?, de hacia dónde se puede distribuir, ¿no? No sé si hasta ahí estemos claros. A ver, vamos a poner un segundo video. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir el video. Un momentito. A ver. A ver, un ratito, ya puedo. Ya, acá va a haber una explicación rapidita del tema de lo que es la línea base. A ver, un ratito. Ay, no sé por qué no. Todos tenemos fotos que capturan un momento en la historia de cada uno de nosotros. De algo parecido les voy a contar. De la línea base de los estudios de impacto ambiental detallados, la que podríamos considerar una fotografía del entorno antes de que se realice el proyecto. ¿Y qué tipo de información incluye la línea base? Incluye la descripción de cómo es la zona donde se realizará el proyecto. Por ejemplo, información de los animales silvestres, las plantas, los ríos, diferentes tipos de suelos y el clima. En otras palabras, el ecosistema. A esto se le llama área de influencia ambiental. También es primordial la información de la población, como las comunidades que habitan la zona, su cultura, el número de pobladores, sus condiciones de salud, entre otros aspectos relevantes. La zona que habita esta población se conoce como área de estudio. El titular del proyecto debe asegurarse que cuente con la información suficiente para poder formular una línea base completa y consistente. El equipo de evaluadores del SENACE hace un acompañamiento de la elaboración de la línea base del estudio de impacto ambiental detallado para dar recomendaciones a fin de que se realice de manera correcta, veraz y útil. A partir de esta información y la descripción del proyecto, se puede predecir los posibles impactos que se generarían, así como identificar en el futuro los cambios que han ocurrido en el área de influencia. Por eso, hacer una buena línea base nos ayudará a contar con un mejor estudio de impacto ambiental detallado. SENACE,
impulsamos el desarrollo sostenible del país. Ok, ¿no? Como podemos ver, o sea, entonces como podemos ver, este proyecto, o sea, un proyecto, una línea base es básicamente en términos generales lo que es la fotografía del momento. Fotografía del momento no solo relacionado al tema ambiental, sino también al tema biológico, ¿no? Y también a lo que es el tema socioeconómico, ¿no? Saber qué grupos de interés, qué población, qué actividades realizan en la zona. Y lo importante es que justamente tomando como información esta línea base, nosotros podemos caracterizar aquellos impactos ambientales que posteriormente van a decantar en medidas de manejo ambiental, ¿no? No sé si se puede ver, si se está viendo mi pantalla, confirma, que acá me dice Doctor, que no. se ve una pantalla. Ahí, correcto. Ya se ve, doctor. Ay, perfecto, ya, ok. Entonces, ahí por ahí leí una pregunta que ¿qué criterios utilizan para definir un área de influencia directa e indirecta? ¿No? Entonces, como bien decíamos, la área de influencia directa es una zona donde los impactos ocurren de manera inmediata y directa, ¿no? Mientras que el área de influencia indirecta es una zona donde los impactos se dan de forma secundaria, ¿no? Acumulativa, a distancia. Entonces, ¿qué criterios se utilizan? ¿No? Son los más precisos y cercanos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el AID, a influencia directa, es el componente del proyecto, ¿no? Ubicación de instalaciones, principales auxiliares, por ejemplo, si hablamos del tema de una actividad de hidrocarburos, los pozos, los ductos, las plantas, ¿no? Esos accesos que tienen una intervención directa, ¿no? Desbroce, excavación, movimiento de tierras, ¿no? Y que existe también un tema de uso de recursos, ¿no? El otro criterio es uso de recursos. ¿De dónde voy a captar el agua? ¿De dónde lo voy a llevar? ¿No? El uso de suelo. ¿Qué tipo de suelo voy a usar? De repente ese suelo, por ejemplo, en Piura hay un lote que está dentro de una zona agrícola, ¿no? Consumo de materiales. ¿Qué voy a consumir? Cargas. Otro criterio es las descargas de emisiones, ¿no? Los efluentes, los ruidos. ¿No? Entonces, en resumen, en un área de influencia directa es todo lo que recibe el impacto directo del proyecto. ¿Cuáles son los criterios para definir el área de influencia indirecta? Vienen a ser ya esto es más amplio y estratégico, ¿no? O sea, extensión de impactos, dispersión de contaminantes. Aquí inclusive en muchos casos se usan los modelos de dispersión para ver hasta dónde va a llegar, ¿no? Por ejemplo, en aire, agua, hasta dónde va a llegar esa pluma de contaminación. Cuencas hidrográficas también en algunos casos usan, áreas aguas abajo. Otro criterio es la dinámica ecológica, ¿no? Puede haber corredores biológicos, ¿no? Ecosistemas conectados, no pueden haber de repente áreas sensibles como ANPs, ¿no? Áreas naturales protegidas. Otro criterio, aspectos socioeconómicos, ¿no? Básicamente límites administrativos como distritos, ¿no? En resumen, una área de influencia indirecta como criterio es aquella zona donde el proyecto influye indirectamente a mediano o a largo plazo, ¿no? Entonces, el aire es huella física del proyecto y el AI es el impacto extendido, efectos en el alrededor, ¿no? O a su alrededor, ¿no? Entonces, eso más o menos para responder a la pregunta justo que la leí hace un momentito. Entonces, como línea base, se puede utilizar la línea base ambiental aprobada en un EIA. Esto es importante, ¿no? Porque a veces nosotros decíamos, oye, ¿puedo usar esa línea base de ese EIA? O sea, sí puedes usarla, de otro EIA que está aprobado, sí. Dependiendo, no tiene que ser mayor a 5 años, esa es la particularidad. Se puede utilizar línea base ambiental para modificación o ampliaciones, ¿no? Para facilitar, o sea, para facilitar justamente a la empresa que desea ampliar un proyecto, solo va a necesitar la solicitud de modificación. Y permite la ampliación de la línea base ambiental en zonas colindantes. No puede haber un acompañamiento también en la elaboración de la línea base ambiental, ¿no? Que es lo que decíamos. SENACE realiza estos acompañamientos cuando están elaborando, levantando información de línea base. Entonces, acá como conceptos y definiciones básicas, ¿no? Que es calidad ambiental,
que es el tema de línea base, ¿no? El tema de lo que es proyecto, riesgo ambiental. Todo eso lo podemos encontrar en el anexo 1 de este Decreto Supremo 019, ¿no? O sea, calidad ambiental es esa presencia de sustancias y tipos de energía. Disculpe. El tema de línea base, ya lo hemos visto, no es el estado actual, es la fotografía del momento, ¿no? El proyecto es toda actividad público-privada que puede, digamos, ejecutarse en este tema de una actividad, por ejemplo, una refinería, un lote de explotación, etcétera, ¿no? Entonces, en términos generales. Entonces, esta línea base comprende el estudio de los factores ambientales, como bien les decía, físico, biológico, todo, ¿no? La fotografía del momento, con el fin de determinar la calidad ambiental del área del proyecto. Quiero saber cómo está el agua, ¿no? ¿Qué cumple el estándar de calidad ambiental? ¿Qué encontramos, ¿no? El tema de metales, ¿qué encontramos en el tema de aceites y grasas? Si existe aceites y grasas en la zona, no existe. Y para esta línea base, el ambiental no solamente lo hace. Eso hay que ser claro, porque a veces piensan que el ambiental es el todiza. No, acá sí se necesita un equipo multidisciplinario. Inclusive para un estudio de impacto ambiental no es solamente el ingeniero ambiental, se requiere biólogos, sociólogos, antropólogos, ¿no? Ingenieros químicos, ¿no? Es un equipo multidisciplinario, ¿no? Y el personal con presupuesto y el tiempo suficiente, y tiene que tener experiencia, ¿no? Tanto la empresa o el titular del proyecto de inversión como el equipo de especialistas, ¿no? Y para ello tienes que tener un plan en donde pongas tu alcance, tu objetivo, ¿no? No puedes ir a campo, eso es importante, y eso lo tienen que tener bien en cuenta, sin tener una planificación. Tienes que tener una planificación en la cual determine qué es lo que vas a hacer. Ya tú preliminarmente vimos de que hay una fase de reconocimiento, que es el scoping, en donde tú ya más o menos sabes qué hay. Inclusive en muchos casos, también a través de imágenes satelitales o planos, ¿no? Información, mapas, puedes ir sabiendo, oye, en este proyecto hay estos ríos, en este proyecto tenemos alrededor otras empresas, ¿no? Que de repente pueden impactar en la calidad de aire, al lado tengo una cementera, al lado, ¿no? Toda esa información ya la debes tener previamente, ¿no? Contenido general de línea base en un medio físico viene a ser lo que es clima, meteorología, geología, lo que es suelo, ¿no? Lo que es capacidad de uso mayor, hidrología, uso actual de la tierra, lo que es calidad de agua, suelos, ¿no? Calidad de aire, ¿no? Etcétera. Tenemos la parte biológica, que está relacionado a la flora, si hay aves, si hay mamíferos. Por eso les digo que es digamos, un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y el socioeconómico, que está relacionado a la población, la educación, ¿no? La salud, ¿no? ¿Qué grupos de interés están, ¿no? En la zona? Entonces, el proceso de elaboración de línea base, en términos generales, como les decía, es un trabajo de campo. Aquí tenemos que sí o sí ir a campo, ¿no? Planificar qué componentes, qué estaciones, tomar las muestras, como se puede ver acá, se toman las muestras de aire, ¿no? O de agua, o del componente ambiental que sea, pues el suelo, ¿no? Te envía esas muestras a un laboratorio acreditado por INACAL, importante, y eso es importante. La normativa, que es el Reglamento de Protección Ambiental, te establece que las muestras tienen que ser analizadas por laboratorios acreditados por INACAL, es decir, no puede ser analizado por cualquier laboratorio, ¿no? Y luego se analiza la información y se elabora el informe de línea base. Eso es, en términos generales, ese proceso de elaboración de línea base. Como bien les decía, tenemos componentes físicos, biológicos y social, económico y cultural, ¿no? Entonces, cada uno dependiendo, ¿no? Bien sabemos, el ambiental entra a estas partes, ¿no? Aire, ruido, vibraciones, agua, sedimentos. El biólogo entra en esta parte: flora terrestre, fauna, ¿no? Hidrobiología, cuando es tenemos un cuerpo de agua ahí, ¿no? En esa zona del proyecto. Y el social, relacionado a la población, grupos de interés, ¿no? Conocidos como los stakeholders, ¿no? Entonces, ¿cómo se delimita la línea base? La delimitación del área de estudio. O sea, primero tenemos que delimitar un área de estudio, ¿no? Es un área donde se va a llevar a cabo esos estudios de caracterización que van a conformar la línea base, ¿no? Deben contarse con al menos una descripción conceptual del proyecto, ¿no? Y una descripción general.
se debe definir un área de estudio, ¿no? Que los factores ambientales y para los factores sociales, ¿no? Debe considerar también la identificación preliminar de esos impactos ambientales, ¿no? Ya. El área de estudio ambiental, ¿no? Es, por ejemplo, acá tenemos en esta imagen que, como bien les decía, esto se establece de lo que es la guía para elaboración de la línea base. Tenemos una guía de elaboración de línea base aprobada por el Ministerio del Ambiente. Entonces, acá tienes un área de emplazamiento al proyecto, tenemos un área de influencia preliminar y una zona de control, que es una zona de compensación en caso aplique, ¿no? Acá se debe considerar la identificación de impactos potenciales, ¿no? Debe hacerse su extensión preliminar, área de influencia preliminar basada en el juicio profesional, ¿no? Proyectos similares, información disponible. ¿Cómo se elabora la línea base? Se elabora, eh, digamos, con un área de influencia de un proyecto, ¿no? El AID que hablamos y el AII, que es el área de influencia indirecta, ¿no? Que se tiene que ver. ¿No? Podemos hacer la elaboración de la línea base con modelamiento. Como bien les decíamos, hay modelamientos de aire que te permiten identificar hasta dónde vas a llegar, ¿no? Un mapa de dispersión, hay software, ¿no? El UCEPA, el AERMOD, que te permite determinar hacia la pluma hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, son modelamientos que tú puedes utilizar para establecer también cuando elabores tu línea base, ¿no? Consideraciones adicionales, TDRs aprobados comunes, pueden haber, ¿no? Línea base compartida, como le decíamos, puedo compartir, quiere decir que puedo usar de otro estudio, uso de información del área de influencia y efectividad del proyecto procedente de información. Claro, o sea, si tú quieres hacer una modificación, ampliación y ya tienes el proyecto en marcha, puedes usar, porque acuérdense que un EIA puede tener lo que son los eh, reportes de monitoreo. Entonces, estos reportes de monitoreo, de una u otra manera, ayudan a tener ya data de monitoreo de agua, de aire o lo que fuese, ¿no? Puedes utilizar. Eh, bueno, algunas consideraciones, peligros y riesgos de campo, las relaciones comunitarias. Lógico, cuando tú vas a hacer un trabajo de campo, tú previamente tienes que hacer una relación con la comunidad, avisarle, explicarle qué vas a hacer, porque no es que yo voy y me meto al territorio, ¿no? Previamente tiene que haber una conversación, una reunión, un taller, lo que fuese, con la finalidad de que tú puedas explicarle, ¿no? A la población, ¿no? No puedes entrar así nomás, tienes que explicarle, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué motivo? ¿No? Inclusive en algunos proyectos no te dejan ingresar, ¿no? No te dan esa autorización, por eso es importante, el tema de la comunidad, ¿no? De la población, ¿no? Acá, bueno, otros conceptos, estos conceptos no los voy a mencionar para avanzar un poco y no se queden hasta muy tarde, igual el material se va a quedar. Son algunos conceptos que encontramos en la guía de línea base en el marco del CIA del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que es un área de estudio, que viene a ser el esfuerzo de muestreo, la temporalidad, ¿no? Si lo vas a hacer en la línea base en época de lluvia, o en época seca, en época húmeda, época seca, qué es un muestreo, qué es una unidad de muestreo, ¿no? Son conceptos generales que uno lo tiene que conocer, ¿no? También en el aspecto biológico, la diversidad biológica, qué es un ecosistema, ¿no? Todos estos aspectos uno tiene que saber. Por eso es importante saber de que el que entra a cualquier tema, o sea, si sea, ¿no? Un ingeniero ambiental, un biólogo, cualquier profesional, perdón, tiene que conocer las normas, las guías, porque sobre esa información ellos van a trabajar, ¿no? No es que, yo creo que es así o el libro dice esto, no, ya existe normativa. En el escenario que no tenga guías, no tenga normativa con conceptos, con información que te sirva de guía, entras ya a la normativa internacional. ¿Cómo se hace? No tengo un estándar ambiental, por ejemplo, para el sedimento, no del río. ¿Qué hago? Ya busco una normativa internacional. A nivel nacional no existe. No tengo un estándar de calidad ambiental para, por ejemplo, aguas subterráneas. ¿Qué hago? Entro en una normativa internacional.
Pero cuando ya tienes esa información de nivel nacional, tienes que usar esa información. Eso es lo que es. Y el medio biológico, como bien les decía, está relacionado a lo que es diversidad, zonas de vida, flora, aves, ¿no? Todos los animalitos, todo, ¿no? Que pueda existir en la zona circundante se levanta, ¿no? Del proyecto sobre todo, ¿no? Medio biológico. También existe un trabajo de campo, de gabinete y de campo, se planifica, ¿no? Que encontré qué animalitos estamos encontrando en la zona, la accesibilidad, autorizaciones y permisos, vacunas, temporalidad y época de muestreo. Tienes que saber, ¿no? Porque muchos estudios te piden 2 temporadas, ¿no? Época seca y época húmeda. En realidad, la mayoría, ¿no? Enfoque de la evaluación, peligros y riesgos de campo, no hay importante, el EPP, los equipos de protección personal, el catering, la logística, las relaciones con la comunidad. Como bien les decía, es importante tener una buena relación con la comunidad, porque a veces no te dejan ingresar a la zona, ¿no? Preparativos necesarios para las salidas de campo o te toman de rehén, ¿no? En algunos proyectos se los han tomado de rehén. Entonces, es importante tener una buena comunicación con la comunidad y previo a ello explicarles, ¿no? Qué vamos a hacer. No podemos entrar directamente. Enfoque de evaluación, la temporalidad, ¿no? De determinación del tamaño de muestra, datos cartográficos, es cuando para el tema biológico. Selección de taxas, ¿no? O grupos biológicos, ¿no? A evaluar. Sugerido en términos de referencia, ¿no? La distribución del muestreo, universidad, tienes que distribuir cuál va a ser tu muestreo, ¿no? Para medir, ¿no? Estas especies o determinar estas especies, ¿no? Que existen en la zona. ¿No? Especies, por ejemplo, importantes. Si encuentro, cuando estoy haciendo mi línea base, especies en categoría de protección, ¿no? Endemismo, uso potencial, tengo que, eso de cajón, colocarla en mi línea base. ¿Por qué? Porque sobre esas especies que están en categoría de protección, tengo que tomar medidas de manejo para que no, digamos, se pierdan, ¿no? O sea, medidas de manejo de cómo preservarlas, cómo mantenerlas en este proyecto, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunas categorías, ¿no? Por ejemplo, hay especies amenazadas, 119 encontraron, vulnerables, 391, en peligro, críticamente en peligro y el total. Entonces, especies de flora protegidas por la legislación nacional, ¿no? ¿Cuántas son? Y sobre todo esta información te establece de la línea base que ingresa. Servicios ecosistémicos, ¿no? Que el servicio ecosistémico está relacionada a esos beneficios que la naturaleza aporta, ¿no? Por ejemplo, provisión o suministro, ¿no? Si es un tema de suministro, alimentación, no lo sé, regulación, ¿no? Cultural, de repente esas plantitas sirven un tema cultural, ¿no? Un tema medicinal, ¿no? Soporte, ¿no? Entre otros. Esos son el servicio ecosistémico. O sea, ¿qué beneficio de la naturaleza te aporta y qué es benéfico, ¿no? Específicamente a las personas que vienen a ser los beneficiarios, ¿no? O sea, ellos obtienen un buen funcionamiento digamos, de esto, de estas especies, por un determinado beneficio que puedan darle, ¿no? Por un uso, ¿no? Y no solamente eso, sino también para empresas que le dan estos servicios, ¿no? Entonces, como bien les decía, el servicio de provisión son los servicios que las personas reciben directamente. Alimentos, agua, materia prima. Los servicios de regulación que están relacionados a la regulación del clima, lo que es soporte cuando el ciclo de nutrientes, ¿no? Soporte de biodiversidad. Y el cultural que está relacionado a la recreación, turismo, una belleza escénica, son los servicios ecosistémicos. Entonces, en términos generales, la línea base, queda claro, es una fotografía del entorno sin proyecto. Todavía no estamos ejecutando el proyecto, ¿no? Bueno, acá algunas fotografías del medio físico, ¿no? De calidad de agua, también de calidad de aire, los sedimentos que se recogen, del tema, algunas fotografías del medio biológico, ¿no? Por ejemplo, acá en este lote 57 Resol encontraron orquídeas,
¿no? Y orquídeas, algunas orquídeas sabemos que son en peligro de extinción, ciertos animalitos, ¿no? Contenido de línea base en lo que es la parte socioeconómica y cultural relacionada a población, familia, el PBI, qué actividad económica, de repente es una zona pesquera, una zona de agricultura, es una zona ganadera, toda esa información va en lo que es la parte socioeconómica y cultural. No se recogen datos de la área de influencia, encuestas a familias, encuesta a la familia, número de familias, a toda la población que está ahí, ¿no? Entra una brigada de sociólogos. Comunidad, medios de comunicación, cómo llego, ¿no? Los caminos, llego por Tequeteque, ¿no? Como podemos ver en esta foto, llego caminando, ¿no? Etcétera. Actividades económicas que realizan cacao, cultivo de cacao, madera, recursos maderables, de repente comercializan aguaje, esto por ejemplo en la selva. Y el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, en la zona del norte no tenemos, bueno, pueblos indígenas, creo que sí hay comunidades campesinas, pero pueblos indígenas más se ve en lo que es en la zona de la selva, ¿no? Qué derechos colectivos, cuál es su cultura, el idioma, porque no todos hablan, ¿no? El español, el castellano, hablan algunos dialectos, ¿no? Como el shipibo, ¿no? El aymara. Organizaciones, ¿no? Básicamente esto está relacionado a caracterizar qué pueblo indígena está en esta zona. Entonces, como estrategia de manejo ambiental, ahora vamos a ver este videito, denme un minuto. Ya, a ver, un ratito. Estos son videos explicativos porque a veces un video puede, digamos, entenderse mejor que una explicación, digamos, de manera textual, ¿no? A veces hay personas que no solamente tienen la capacidad de captar de forma, no esto, hay algunos que son auditivos, otros que son visuales, ¿no? Por eso es que trato de proyectar un video para que pueda, digamos, Hoy hablaremos de un capítulo del estudio de impacto ambiental detallado que contiene las estrategias de manejo ambiental. Estas estrategias se encuentran plasmadas en varios planes de gestión. Plan de manejo ambiental, plan de relaciones comunitarias o de gestión social, plan de monitoreo y vigilancia ambiental, plan de contingencias, plan de cierre o abandono. Cada uno de estos planes guiará el proyecto para que éste se desarrolle de manera más sostenible con el ambiente y las poblaciones cercanas, al presentar acciones concretas y específicas a las que se compromete un titular. En esta oportunidad ahondaremos en el plan de manejo ambiental. Este plan identifica y caracteriza todas las medidas que el titular del proyecto realizará para prevenir, mitigar y o corregir los impactos ambientales identificados. Además, puede incluir medidas para el manejo de aguas, el manejo de suelos, el manejo de flora y fauna silvestre, el manejo de residuos sólidos, el control de ruidos y vibraciones, etc. Imaginemos un proyecto de inversión como un aeropuerto, una carretera o un puerto. El plan de manejo ambiental para estos proyectos deberá considerar, por ejemplo, para el control de polvo se puede regar los caminos periódicamente.
Para la eliminación de ruido, los equipos que generen ruido deberán presentar un programa de mantenimiento, implementar silenciadores a las máquinas que lo requieran y, en la medida de lo posible, ser rodeados de barreras acústicas. Para evitar el impacto sobre el agua, se prevé la utilización de geomembranas para prevenir la afectación del agua subterránea o la implementación de plantas de tratamiento, entre otros. El titular o promotor de la inversión es el responsable de la implementación del plan de manejo ambiental. Las medidas de manejo que se consignan en el estudio de impacto ambiental detallado son obligatorias. Para verificar la efectividad de las medidas de manejo implementadas, el titular del proyecto debe realizar el monitoreo y vigilancia ambiental. Entonces, como podemos ver en este video, la idea justamente es que cuando ya tú realices tu línea base, establezca ya caracterices lo que es el impacto ambiental, establezca ciertas medidas de manejo ambiental, que plan de manejo ambiental o estrategias de manejo ambiental, en algunos casos le llaman, otras medidas de manejo ambiental, que es lo mismo. Y, por ejemplo, para un proyecto, ¿no? Estos son algunos ejemplos reales que yo he rescatado de algunos estudios. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de actividad de hidrocarburos en la etapa de construcción, porque eso se tiene que realizar por etapa. Etapa de construcción, etapa de operación y etapa de abandono, ¿no? Entonces, la afectación, el impacto, por ejemplo, acá es la afectación de la calidad de aire. Hay determinadas actividades y sus medidas, ¿no? Que de manejo ambientales, los equipos y maquinarias empleadas estarán en buen estado y cumplirán su mantenimiento preventivo. ¿Cuál es la frecuencia? Una vez, no se aplicará cada vez que se emplee por primera vez el equipo, y el medio probatorio, un checklist, un certificado u otro. Otro, por ejemplo, que lo vimos en el video, ¿no? En la afectación de la calidad de aire, se humedecerá a la zona del proyecto rociando con agua en las zonas donde el nivel de generación de partículas sea mayor. ¿Cuál es la frecuencia? Constantemente durante todas las actividades. ¿Y cuál es mi medio probatorio? Los registros fotográficos. ¿No? Por ejemplo, otro, ¿no? Otro acá, por ejemplo, acá en el tema de residuos sólidos, dice, ¿no? O en este de acá, se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos. Esta es la medida de manejo. ¿Cuál es mi impacto a la afectación de la calidad del suelo por la generación de residuos sólidos? ¿Cuál es la medida? Es implementar un almacenamiento temporal que esté debidamente señalizado con una base impermeable o dentro del área del sistema de despacho en el periodo. ¿Cuánto es la frecuencia? Una vez y se mantendrá en toda la etapa, y el indicador del medio probatorio es el registro fotográfico. Otro, el tema de los residuos no peligrosos serán dispuestos a un relleno sanitario autorizado y los peligrosos a un relleno de seguridad mediante una EORS, empresa operadora de residuos sólidos. Todas estas cuestiones o estas actividades, acciones que uno se compromete, son las medidas de manejo ambiental que han salido producto de ese proceso, ¿no? De línea base, caracterización de impactos y finalmente aterrizo en qué medidas voy a establecer. Estas medidas de manejo, que justo lo comentábamos, son medidas que son fiscalizables por el ente fiscalizador. En el subsector de hidrocarburos, quien fiscaliza viene a ser el OEF, ¿no? Acá otros ejemplos, ¿no? Realizar mantenimiento preventivo, hacer, mire, pruebas de hermeticidad en tanques. Acuérdense que en tanques, por ejemplo, un grifo, tenemos que hacer las pruebas de hermeticidad. ¿Qué quiere decir? Que esté intacto, que no tenga ningún agujero por el cual se pueda escapar el hidrocarburo, ¿no? Todas estas son con la finalidad de que no haya impacto ambiental, ¿no? Se colocarán dispositivos de fugas de sensores, se va a realizar mantenimiento de los surtidores, etcétera, ¿no? Todas estas son medidas de manejo, justamente sirven para evitar, preventivos, para evitar que ocurra cualquier impacto. Por ejemplo, acá también tienen para la posible afectación de la napa freática, ¿no? Que tienen que hacer monitoreos de niveles mediante sensores, ¿no? Los tanques tienen que estar cubiertos por una fibra de vidrio, ¿no? Se realizarán pruebas de hermeticidad nuevamente.
¿no? Tienen que estar instalados estos tanques en un cubeto de concreto armado. ¿Por qué? Porque la idea es que no impacte el ambiente, como les decía. Tenemos un caso, otro caso, por ejemplo, este caso es básicamente para una refinería, para un establecimiento de venta de combustible. Este, por ejemplo, es otro caso para una adquisición sísmica marina, ¿no? En los lotes, ¿no? Por ejemplo, este lote o este proyecto ha sido ubicado también bueno, en la zona norte del país, ¿no? Y ejecutaron esta sísmica marina, ¿no? Entonces, ellos establecieron ciertas medidas de manejo ambiental, como por ejemplo, como es sísmica marina, lo que vimos al inicio en los videos, eh, pasa un barco con ciertas redes que distribuye y que emiten ciertas radiaciones o ciertas ondas hacia el mar, ¿se acuerdan? Entonces, es muy posible que al atravesar este buque puedan haber mamíferos, ¿no? Pueden haber, no sé, ballenas, pueden haber delfines u otro tipo de mamíferos y pueden generar algún tema de aturdimiento, ¿no? Entonces, hay una zona de seguridad libre de mamíferos, ¿no? Entonces, pero al inicio se debe iniciar la operación de cámaras con un nivel base procurando el incremento potencial. Es como cuando prendes un equipo, ¿no? Vas de menos a más, no es que prendo esas ondas hacia el mar de la manera más fuerte, ¿no? Nivel más alto, ¿no? Como que prendas un volumen no sé, de radio, el sonido, y lo pongas a todo el nivel. No, es de poco en poco, conocido como proceso de arranque lento o run-up, ¿no? Detener las actividades de fuente en caso hay, digamos, observadores mamíferos, ¿no? Empresas o monitores observadores que te establecen que si detectan mamíferos, tienen que paralizar esa actividad, no puede, ¿no? Aplicar la plan de gestión de residuos sólidos, se prohíbe el acercamiento a cualquier ejemplar de fauna marina, se prohíbe realizar intentos de ahuyentar y hay una prohibición a todo el personal para realizar cualquier actividad de pesca, eso está prohibido, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿no? El tema también en esta adquisición sísmica, en estos lotes, ¿no? Hay una zona de seguridad, justo les decía, ¿no? Estas zonas de seguridad han sido calculadas mediante un modelo, que es el modelo de Richardson, que determina que el área de impacto directo de las poblaciones marinas estimado en decibeles en función de la profundidad, ¿no? Estas zonas de seguridad establecen que encuentran individuos de especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una ballena gris o jorobada, el radio de la zona de seguridad es 500 metros. Para un delfín, no cachalote, 150, y para una foca, 150. Para el caso de la ballena azul, tiene una zona de seguridad propuesta en 1500 metros por encontrarse esta especie en peligro de extinción, ¿no? Considerando una zona de mayor profundidad, mayor impacto. No tiene que haber un monitoreo visual de esta zona de seguridad, no tiene que haber un monitoreo visual, verificar el inicio de las operaciones, de este arranque lento, que les decía que el buque tiene que arrancar lento, es esta emisión de ondas, no de forma rápida, ¿no? Entonces, sí, de hecho es bastante técnico, pero son medidas de manejo que se establecen en estos estudios ambientales, ¿no? O sea, lo que quiere decir es de que las operaciones que pueda realizarse una empresa del subsector hidrocarburos no es que lo haga de manera indiscriminada y pueda, no, hay una evaluación ambiental que lo hace un equipo multidisciplinario que evalúa, ¿no? Todo el tema ambiental, biológico, social, y que no solo ello, también pide opiniones técnicas, ¿no? Si es la Autoridad Nacional del Agua, si es DICAPI, ¿no? Si es Produce, ¿no? Para ver cómo es que, si este proyecto realmente es ambientalmente sostenible, por así decirlo. Entonces, estrategias de manejo ambiental, por ejemplo, riego para minimizar el polvo, ¿no? En algunos proyectos tienes que regar. Por ejemplo, yo veo que en algunos lotes petroleros en Piura tienen, ¿no? Porque de hecho se genera bastante polvo, pero siempre hay un camión que está, digamos, regando para minimizar el polvo. Eso es una estrategia, ¿no? Evitar cortes pronunciados, control de agua y no contacto, el tema de evitar generación de áreas a disturbar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es en selva, ¿no?
te establece una determinada cantidad de hectáreas que tú puedes disturbar en selva. No puedes irte a pelar toda la selva, ¿no? Tiene que tener una determinada, puede ser 1 hectárea, máximo hasta o 0,5 más, dependiendo. Y eso es en la evaluación del proyecto, ¿no? No es que indiscriminadamente voy a pelar toda la selva para hacer mis pozos perforatorios o exploratorios, no. Tiene una reglamentación y es evaluado. Entonces, en la estrategia de manejo ambiental, como resumen, son los compromisos ambientales del estudio de impacto ambiental. Y qué importante es esto, porque justamente establecer buenas medidas de manejo ambiental te establece estos compromisos que finalmente van a ser fiscalizables, ¿no? Entonces, y la fiscalización como macroproceso está relacionado a lo que es la evaluación, la supervisión y la fiscalización. Toda medida viene a ser exigible y fiscalizable. Se presenta un cuadro consolidado de medidas, incluyendo el presupuesto. Entonces, importante, todo estudio debe tener unas buenas medidas de manejo ambiental para que sea sostenible. Entonces, la planificación de la estrategia ambiental, ¿no? Bueno, los permisos ambientales, como bien le decíamos, la certificación lo realiza el SENACE, en el caso sea un EIA, en el caso de una EIA Semietallado Díaz, el Ministerio de Energía y Minas, y cuando ya es un tema más puntual de grifos como DIA, son los gobiernos regionales. Pueden haber otros permisos, ¿no? Y finalmente la fiscalización lo realiza el OBIF. No, este es un comentario, ¿no? La tierra no es una herencia de tus padres, sino es un préstamo a tus hijos, ¿no? La educación no solamente transforma personas, sino transforma territorios, ¿no? Hoy, ustedes como futuros líderes que van a salir de la universidad, llevan consigo la fuerza del conocimiento para cuidar y hacer brillar su territorio, ¿no? Eso es muy importante, porque el conocimiento, si uno no conoce las normas, no conoce todos los procesos, no conoce el tema específicamente de medidas de manejo, línea base, o sea, se tiene que conocer si uno tiene que, digamos, va a meterse en este rubro, en estos temas, tiene que conocer. Entonces, el conocimiento es básico. Si tú quieres, digamos, hacer, cumplir, ¿no? En tu territorio las normas ambientales, todos los permisos que deben tener una empresa, tienes que conocer, ¿no? Para poder hacer determinadas denuncias ambientales, las que fuesen, ¿no? Las que tengas que hacer, pero con base, ¿no? Con normas, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Y qué pasa si no las conozco, ¿no? Porque yo ahorita estoy en un proceso de repente, de estudiante, ¿no? Bueno, se puede preguntar, ¿no? Hay acceso a la información pública, puedes hacer consultas al Ministerio de Energía y Minas, al SENACE, al Ministerio del Ambiente, ¿no? Hay consultas que puedes realizar sobre determinados proyectos, qué aplicación de normativa interviene, etcétera, ¿no? Pero es importante nosotros conocer, ¿no? Conocer la normativa porque un buen profesional tiene que saber de normativa ambiental, ¿no? Lógicamente también la parte técnica, ¿no? Cómo hago mi monitoreo, pero acuérdense, los monitoreos también tienen protocolos, guías. Si no las conocemos, entonces no podemos hacer un monitoreo de suelo o de agua a como nosotros consideremos, no. Hay cierta normativa, hay cierta guía que te establece cómo tengo que hacer, lo tengo que hacer en un determinado recipiente de vidrio o de repente de plástico, tengo que echarle ácido, no sé, ácido, algún determinado ácido para preservar la muestra, etcétera. Entonces, todo eso está en las guías y en las normas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Disculpen más bien por quitarle mucho tiempo, pero yo considero de que he tratado de avanzar y de coger algunos puntos importantes que les va a ayudar mucho en su desarrollo profesional, ¿no? Entonces, yo estoy muy encantada de poder dictar las capacitaciones que consideren. De hecho, yo, como lo mencioné en la frase, para mí el conocimiento es básico, ¿no? Si no sabemos, no podemos hacer reclamos, no podemos hacer denuncias, no podemos hacer nada. Entonces, ahí está mi nombre en mi correo personal, en el caso tengan algunas dudas, algunos comentarios, ¿no? No sé si tienen, a ver, algún comentario, creo que acá, ya respondí el comentario ¿cómo se llama? Del área de influencia directa e indirecta. Y bueno, acá sí les voy a compartir la presentación justamente con el compañero eh, para que les pueda mandar por mail o por algún grupo que tengan
y ustedes también lo puedan repasar, ¿no? Es importante. He tratado de coger algunos aspectos claves porque de hecho reducir en un poco tiempo es un poco complejo, pero espero que les sirva, ¿no? Entonces, por mi parte, eso sería, y muchas gracias también, ¿no? Por su tiempo, sobre todo, ¿no? Y por querer aprender, que eso es muy importante. Ah, no, me gustaría tomarme una foto con todos, no sé si pueden prender su cámara y de repente ahí de la universidad alguien nos pueda tomar una foto, me voy a poner también. Y me la mandas, por favor, José Luis. A ver, si todo, yo no puedo porque, bueno, siempre he intentado, discúlpeme, porque la tecnología tampoco no es muy amiga mía. Ustedes creo que son más jóvenes y sí, sí lo conocen. Entonces ahí de repente si nos puedan tomar una foto a todos para compartirla en mis redes. ¿Sí? ¿Me confirman, José Luis? Sí, doctora. Chicos, por favor, si pueden ir encendiendo sus cámaras para tomarnos una foto acá del evento y posteriormente iniciar con una pequeña ronda de preguntas, doctora, que hay muy Sí. pequeñas intervenciones. Muchas gracias, chicos. Ya se tomaron las fotos, doctora. Iniciamos con las preguntas. Marina, si me puedes ayudar. Bien, chicos, los que tengan preguntas, por favor, vamos dejándolas en los chats o levantan la mano para darles el pase. De lo contrario, empezamos con lo que es el protocolo de finalización de la capacitación. Sí, porque por ahí me hicieron una pregunta y la respondí durante la presentación, ¿no? Bueno, Sí. entonces, quedando todo claro, al no haber preguntas, agradecemos profundamente la participación de su participación, doctora Rosemary, Marina, un por su momento. excelente. Hay unas Disculpa. preguntas, Ya, sí. hay unas preguntas Claro. que han Sí, hecho. Sí. ajá, ahí hay una pregunta, justo estaba leyendo. Quisiera saber dónde se encuentran los compromisos. Ya, los compromisos ambientales se encuentran en los instrumentos de gestión ambiental, o sea, un EIA semi-detallado, una DIA, hay. ¿Y cuáles son los compromisos ambientales? Son las medidas de manejo. Por ejemplo, yo me comprometo a realizar monitoreo de calidad de aire de manera trimestral. Yo me comprometo, o sea, no lo ponen así la empresa, ¿no? En su estudio de impacto ambiental, o sea, lo pone como medidas de manejo, pero eso que coloca como medida de manejo es el compromiso. Ese compromiso lo fiscaliza UEFA. Por ejemplo, realizar una planta de tratamiento de agua potable o realizar una planta de tratamiento de efluentes o contar con un relleno sanitario. Todo ello, eso lo colocan en estos estudios de impacto ambiental que es fiscalizable y tiene una alta sanción si no lo cumple. Por eso, importante en el momento que ustedes sean ya los consultores ambientales, elaboren estos estudios ambientales, leer bien, oye, esto es correcto, o estoy poniendo una medida de manejo de minería, no sé, porque hay algunas consultoras que ponen otras cosas que no corresponden al proyecto. Entonces es muy importante, ¿no? Entonces, acá luego, eh, si tiene, a ver, ¿qué más dice acá? Ya, acá dice, ingeniero, la diferencia entre nivel de factibilidad y nivel de ingeniería. Ya, el nivel de factibilidad es como el estudio de ingeniería básico, ¿no? O sea, no hay mucho detalle, no hay mucha información. Y ya un nivel de ingeniería o ingeniería de detalle, como bien lo dicen, es cuando ya tú estableces cierta información que te permite determinar, por ejemplo, ¿no? En el caso tú en el EIA, para empezar en un estudio ambiental es a nivel de factibilidad, no ingeniería de detalle, ¿no? Todo estudio ambiental se coloca o se pone la información a nivel de factibilidad. Ingeniería de detalle es ya cuando tú vas a entrar
digamos, ya ejecutar propiamente el proyecto, ¿no? Por ejemplo, tú pones en el estudio ambiental un campamento que vas a hacer, lo colocas ahí. Pero ya cuando vas a entrar en la ingeniería de detalle tienes que ir a ver, oye, el campamento sí es esta área, oye, no, de repente este campamento está en una hondonada, uy, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces ya entras al detalle específicamente de qué vas a ejecutar, qué materiales voy a usar para el campamento, qué voy a colocar postes, voy a hacer un campamento con infraestructura, no sé, pues no de edificación, o voy a hacer un campamento temporal. Todo ese detalle ya va en lo que es ese nivel de ingeniería, ¿no? Entonces, pero claro, cuando es un estudio ambiental es solo a nivel de factibilidad, a nivel básico, ¿no? Otro dice, si tengo un PAM en proceso de cambio, ampliación, no puedo modificar nada en mi instalación hasta que se apruebe el nuevo. Claro, o sea, si estás en un proceso de evaluación, es lo que te entiendo, sí, tendrías que esperar, ¿no? O sea, sí, no. Entonces, una vez que ya esté aprobado, recién puedes hacer otras modificaciones que tengas, ¿no? No lo puedes hacer en paralelo, ¿no? Sí, sí he tenido algunos casos que muchas empresas quieren y no se puede, ¿no? Luego, doctora, muy enriquecedora, ¿cómo se maneja la gestión de riesgos en desastres en el Ministerio de Energía y Minas y cómo influyen los estudios de impacto ambiental? Bueno, ahí, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental hay un capítulo que está relacionado a los planes de contingencia, ¿no? Y en esos planes de contingencia te establece cómo actuar frente a determinados desastres, como por ejemplo un sismo, una inundación, una lluvia, un derrame, ¿no? Por ejemplo, de hidrocarburos, te establece procedimientos, te establece las brigadas, ¿no? Que se van a activar, qué equipos y materiales vas a utilizar, los simulacros, que es muy importante, porque si no hay simulacros, imagínense el derrame que, bueno, en Lima hemos tenido por la empresa Repsol, que finalmente se esparció el derrame o se fue hasta casi Guaral. Entonces, es importante. Entonces, muchas veces estos puntos no son tan evaluados minuciosamente, pero sí son importantes, porque esto conlleva a cualquier, digamos, impacto ambiental que podría generarse, ¿no? O daño ambiental propiamente ya, ¿no? Entonces, sí, los estudios de impacto ambiental establecen, ¿no? Estos, y también se evalúan, ¿no? Y se aprueban junto con todos los otros capítulos, de tal manera que también sea fiscalizable por el OEFA, porque el OEFA cuando te fiscaliza estos tipos digamos, desastres que puedan generarse como un derrame, una emergencia o una inundación, lo ve justamente con el estudio de impacto ambiental que fue aprobado ahí. Lógicamente, importante también saber que todo estudio de impacto ambiental puede ser actualizado. No es tampoco letra en piedra que tiene que ser así siempre, ¿no? Eso se puede actualizar, ¿no? Luego dice, ¿el plan de participación ciudadana es un prerequisito para solicitud de certificación ambiental o también se puede incluir cuando se ejecuta el proyecto? O sea, el plan de participación ciudadana es previo, ¿no? O sea, tú antes que presentes tu estudio, tienes que tener tu plan de participación ciudadana. Como bien les decía, es donde tú estableces cuántos talleres, audiencias o mecanismos, anuncios radiales, no sé, lo publico en el diario El Peruano, vas a establecer para que la población se entere del proyecto y te pueda emitir comentarios, porque la idea de la participación ciudadana es que ellos te emitan comentarios y te digan, ¿no? Oye, sabes que yo no estoy de acuerdo con esta parte, o estas medidas de manejo están muy, muy, muy generales, yo quiero que me establezcas más en el tema de residuos sólidos, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es un prerequisito antes de que tú ingreses para evaluar tu estudio de impacto ambiental, y te lo aprueban también, o sea, el Ministerio de Energía y Minas o el SENACE te aprueba este plan de participación ciudadana en estos tipos de estudios ambientales preventivos, ¿no? Entonces, eso sería, no sé si tendrían otra consulta más, pero bueno, ya estaría abordando la gran mayoría de preguntas que han realizado. Bueno, pasamos al cierre entonces. Como ya había mencionado, agradecemos profundamente su participación, doctora Rosemary. Gracias por la ponencia brindada y por compartir su experiencia con todos nosotros. De igual manera, agradecemos la participación de cada uno de los asistentes que forman parte de esta capacitación. Los invitamos a seguir participando en las siguientes dos capacitaciones de nuestra semana de capacitaciones del voluntariado ambiental ECO-UCB, donde continuamos fortaleciendo nuestras competencias profesionales. Finalmente,
hago un llamado al presidente vigente del Voluntariado Ambiental EcoUCB, José Luis Ramírez Navas, para que le haga la entrega del certificado a la doctora Rosemary. Bueno, primeramente, muy agradecido con todos. Como decía Marina, por su participación en esta ponencia. Sí, usted, doctora, hoy ha tenido esta presentación norte y sur del país. Bueno, que se lleva experiencias muy enriquecedoras. Y bueno, realmente en nombre de la Universidad de San Vallejo y de la Escuela de Trujillo y de su representante, la doctora Magda Rodríguez Yupanqui, le extendemos el presente certificado en reconocimiento de su participación como ponente en el ciclo de conferencias de especialidad con la capacitación titulada Evaluación de Impacto Ambiental en el sector hidrocarburos, evento organizado por el Voluntariado Ambiental de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Mi tía y doctora, la doctora Magda no pudo estar presente para entregarlo virtualmente, pero luego yo en su representación, y bueno, doctora, muy agradecidos, se estará enviando por correo. Y chicos, me invitamos también a que participen en el resto de ponencias el día miércoles y jueves sobre delitos ambientales y una ponencia del sector también de hidrocarburos, eh, en representación también de Petroperú, una ponencia de su gerente de asuntos ambientales. Agradecemos, doctora, si tal vez tiene una palabra de cierre, Sí, sí, finalmente. muy amable, gracias. Bueno, yo me identifico mucho con Trujillo porque, bueno, mis raíces también son de Trujillo, mis hijitos, bueno, también tienen la sangre en ellos y de hecho estoy muy contenta digamos, de estos espacios porque permiten justamente compartir los conocimientos y esperemos que sigan habiendo más. El conocimiento es algo, digamos, importante para todo profesional, como bien les decía y gustosa de poder compartir otras exposiciones, ¿no? Con ustedes en otras oportunidades, ¿no? Muy amable y gracias. Muchas gracias. Pues ser ingeniero ambiental no es solo una profesión, es asumir un compromiso de proteger hoy lo que garantiza el mañana. Muchas gracias a todos. Nos vemos en las siguientes capacitaciones. Hasta luego y muchas gracias.